El libro de Efesios, donde estamos basando esta serie, cuyo título está en las pantallas y a mis espaldas. El libro de Efesios, hermanos, es fácil de identificar cómo está estructurado. Primera gran enseñanza el día de hoy. El libro de Efesios, hermanos, está dividido solamente de dos partes, o consta de dos partes. Del capítulo 1 hasta el capítulo 3 es la primera parte. Y del capítulo 4 al capítulo 6 es la segunda parte. La primera parte, el apóstol Pablo va a hablar acerca de lo que creemos acerca de Dios y lo que Dios piensa de nosotros. Y la segunda parte habla de cómo ese conocimiento afecta a nuestra vida. En pocas palabras y de manera sencilla, los capítulos 1 al 3 va a hablar acerca de la doctrina. Y en el capítulo 4 al 6, el apóstol va a hablar de cómo esa doctrina afecta nuestra vida. El apóstol Pablo, hermanos, en sus cartas siempre maneja este patrón. Primero presenta la enseñanza, pero después presenta cómo esa enseñanza va a impactar nuestra conducta, nuestra forma de vivir. El apóstol Pablo entonces presenta ese conocimiento que debe afectar nuestra vida. Pero escuche usted esto: cuando ese conocimiento no afecta mi vida, hay un desequilibrio. Pero no solamente hay un desequilibrio, hay una fractura. Cuando lo que Dios dice no traspasa la frontera de la teoría y no afecta mi conducta, hermanos, hay una fractura. Y cuando hay una fractura, hay algo enfermo. La enfermedad que afecta al ser humano, la enfermedad de manera integral, la enfermedad espiritual, la enfermedad emocional y la enfermedad física la dejamos un poquito a un lado, aunque hoy en día se ha podido constatar que hay enfermedades físicas producidas por un desequilibrio emocional, lo psicosomático. Vaya usted a ver cuánta farmacéutica se invierte para sanar la colitis nerviosa. De repente el médico le dice: es que no es algo orgánico. Usted se preocupa mucho, ¿verdad? Usted está muy inquieto o ansioso. Es decir, la enfermedad espiritual o emocional en un sentido es un desequilibrio. Y hermanos, como he estado diciendo, como curamos las enfermedades físicas, también hemos de curar las enfermedades emocionales. Llegas al terapeuta, llegas al psicólogo y él te dice: hay un desequilibrio emocional en usted, hay un desajuste en usted. Sin embargo, todos deberíamos acudir a consejería en nuestra vida, porque todos vivimos vidas desequilibradas en algún punto de nuestra vida. Pero aquí digo otra máxima: la psicología moderna no puede sanar por completo el desequilibrio que tienes, porque no va a la raíz fundamental que hoy voy a enseñar bíblicamente. Y quiero que te grabes esto: la psicología ayuda, es descriptiva, pero no va a llegar a la médula del problema, porque el problema está, ese desequilibrio que tienes o que llegamos a tener proviene de un elemento que hoy vamos a aprender. Pero siendo sinceros, a donde volteemos encontramos a un mundo fracturado, encontramos vidas desequilibradas. El hombre del siglo XXI, mis amados, es caracterizado por muchas cosas por ser un hombre que se ha vuelto a la espiritualidad. La modernidad se caracterizó por la confianza
en el hombre, que el hombre iba a poder solucionar todos los problemas existenciales, emocionales e incluso del mundo mismo. Se puso la confianza en el hombre, pero ¿qué creen ustedes? Entró otra época que se llama la posmodernidad. Y en un sentido la posmodernidad es el desencanto de la modernidad, porque el hombre no pudo solucionar los desequilibrios de la sociedad, los desequilibrios del ser humano. Por lo tanto, hermanos, el hombre del siglo XXI ha regresado a la espiritualidad, y incluso uno ve a cristianos practicando yoga. Incluso uno ve a cristianos practicando Reiki. Incluso uno ve practicando el mindfulness. Porque la receta de hoy, hermanos, los que más trabajos tienen son los terapeutas, los psicólogos, los psiquiatras y los pastores. Aunque nos han ido sacando de la... Cada vez más la sociedad le ha robado la curación de almas a la iglesia y han tomado esa esfera fundamental. Pero hermanos, vivimos en un mundo fracturado. Vivimos en un mundo donde la sociedad tiene desequilibrios espirituales, emocionales, sociales, y eso significa que no hemos madurado. Pero vayamos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Ponte de pie, por favor, y quiero que leamos el versículo 1 del capítulo 4. No sé si les puedan prender el ventilador allá, porque veo que están sufriendo los de allá arriba. No sé si algún diácono, hermanos, pueda prender el ventilador de ahí, o podamos dar otros ventiladores. Seña de que necesitamos ya el clima. Ay, ese pastor siempre habla del clima, ¿no? Si algún diácono puede ver que hay otros ventiladores allá atrás para que no sufran los de allá arriba, porque veo que los que están más sufriendo. Ok, bueno, olvidemos un tatito del clima y de los ventiladores y concentremos en este texto. Quiero que lo leamos a una sola voz. Gracias a Dios también llegamos a muchas personas que nos están viendo y les invitamos a que puedan leer este pasaje con nosotros, o los que nos van a ver. Efesios 4, versículo 1. Y vamos a leerlo tranquilos, masticando este texto que me ha tenido atrapado toda la semana. ¿Ok? ¿Listos? Vamos a pedir que los varones lean una sola vez y luego las mujeres otra vez. ¿Ok? Pero vayamos dándole sentido. A ver, varones, espartanos, 1, 2, 3. Hermanas. Todos juntos. Tome su asiento. Si usted trae su Biblia, a ver, alcen sus Biblias. Eso. Yo quiero, si me pueden poner el texto en pantalla y si puede quedarse ahí. Yo quiero que usted subraye. Yo quiero que usted subraye una palabra que le da equilibrio a todo el texto. Gramaticalmente, vean esto. Gramaticalmente, en griego, la palabra que sostiene a toda la oración es la palabra digno. ¿Ok? Vea usted la palabra digno. Pero la palabra digno, hermano, une a dos cosas. Primero, la palabra digno, de su lado, vamos a llamar, de su lado derecho, está la palabra andéis. ¿Ya lo vieron? Pero en el otro lado, la palabra digno sostiene la palabra vocación o llamado. Esas dos palabras tienen la misma raíz y la vamos a reducir a una, porque en la Biblia a veces, hermanos, tenemos algo que se llama paralelismo. Vocación y llamado, aunque tienen sentidos diferentes, tienen la misma raíz. Ahora, escuche usted esto. La palabra digno está en medio de la palabra
llamar y de la palabra andar. Ahora, desmenucemos la palabra andar. La palabra andar al apóstol Pablo le encanta utilizar la metáfora que tiene que ver con caminar, y la palabra caminar sencillamente quiere decir vivir. Tiene que ver con conducta. Entonces, Pablo está diciendo que nuestra vida, vean esto, nuestra vida debe tener una estrecha relación con el llamado de Dios. Y hermanos, la palabra llamado significa que Dios habla. Pero ¿qué creen? Les quiero contar un descubrimiento maravilloso. La palabra digno en griego es agios. Y la palabra agios, antes de traducirla, es una imagen. Muchas palabras de nuestro lenguaje no son solamente palabras, sino que evocan imágenes. Pastor, ¿qué está enseñando? Ahorita van a entender. Y la palabra agios en griego del siglo I es una imagen de una balanza, de una pesa. Me dio mucha nostalgia porque en la semana yo me acordé de mi abuelo paterno con esta palabra y esta imagen. Porque el pueblo donde yo nací, la mayoría de la gente vive de cultivar la papa y venderla. Pero a mí me ayudó a entender esta imagen porque yo conozco esta imagen. Porque anteriormente, hermanos, una balanza está compuesta por un brazo transversal que se puede balancear con dos cuerdas y se ponen dos platillos suspendidos a cada lado. De tal manera que para poder pesar algo y obtener la medida de algo, pones, por ejemplo, 1 kilo de azúcar de este lado, y para poder saber 1 kilo de papas, mi abuelo ponía las papas de este lado, y cuando estaba balanceado decía, aquí está el kilo de ¿qué? De papas. Esas eran jóvenes, yo sé que ustedes van a decir, ¿a poco así eran las pesas? Porque hoy, hermanas, ¿cómo te pesan cuando vas al mercado? Ya todo digital, ¿no? Lo ponen ahí en una pesa, en una balanza, lo ponen ahí y ya de manera digital, electrónica, aparece ahí el peso, ¿sí o no? Dicen que esas están ahí como que amañadas porque hay balanza falsa, ¿no? Pero cuando nos mandan a hacer la verdura los varones, ¿verdad? Ni siquiera sabemos tocar ese tipo de cosas, menos si nos dieron completo o no. Pero yo conocí eso de mi abuelo. Esta balanza compuesta donde ponías el peso de este lado que querías obtener del otro lado. Y cuando eso se agarraba de la parte de arriba, y recuerdo cómo mi abuelo agarraba así, ponía el kilo de sal que venía ya de la tienda bien medido y ponía las papas de este lado y tenía una balanza o tenía un equilibrio. Hermanos, es la misma imagen que está utilizando Pablo. El apóstol Pablo dice que para que nosotros tengamos vidas equilibradas, debemos estar en equilibrio con la palabra de Dios. Por un lado está mi vida y por otro lado está la palabra de Dios. Pero cuando la palabra de Dios no está siendo oída o escuchada, conocida en mi vida, hay un desequilibrio. Ya te di la respuesta. ¿Cuál es la respuesta a mis desequilibrios de personalidad, de carácter, de personalidad? ¿Por qué estoy mal emocionalmente y por qué espiritualmente nunca crezco? Porque estoy desequilibrado. Va a haber enfermedad cuando no hay un equilibrio en mi vida. En pocas palabras, el apóstol Pablo, mis amados, está diciendo, cuando no, vean esto, me encanta, cuando no estamos caminando
en dirección a la voz de Dios, estoy desequilibrado. Por más que haga mis terapias, por más que vaya y me chute los 10 libros de la autosanación, por más que lea a Viktor Frankl, El sentido de la vida, por más coaching emocional que yo pueda tener, si yo no voy en dirección a la voz de Dios, no va a haber equilibrio en mi vida, porque hay un desequilibrio. Yo les decía el domingo pasado que cuando hablábamos de instruir al niño en su camino, la palabra instruir en el hebreo era la imagen de una partera metiendo su mano para sacar esta flema, porque si no lo hace, muere. Lo que está diciendo el escritor sagrado es: dale a tu niño la palabra, porque si no él comienza a morir. ¿Qué creen? Pablo dice lo mismo ahora, pero para adultos. Cuando no estoy siendo dirigido por la voz de Dios, el llamado de Dios, no voy a encontrar equilibrio emocional, espiritual, social y etcétera, etcétera. Es duro, pero escuchen esto. Escuchen esto, por favor, hermanos. Fuimos creados para tener vida en plenitud en proporción a oír la voz de Dios. Cuando alguien no está cuando alguien no está oyendo la voz de Dios llamado, esa persona está muriendo. A los chicos hoy en día les encanta una de las cosas que, por cierto, no las recomiendo: estas películas y videojuegos de los ovnis, de los zombies, ovnis, es otra cosa, ¿no? Estos muertos vivientes que van ahí. Son muertos vivientes porque ya no tienen raciocinio, pero van ahí caminando. Algo así como cuando te desvelas toda una semana y te dicen pareces, ¿qué? Dice Pablo, tú sales allá afuera y allá hay gente que está, miren, tienen dinero, tienen posesiones, tienen todo un montón de cosas que aparentemente dan el equilibrio. Y hermanos, las personas más famosas de Hollywood son las personas que más consumen droga. Son las personas que se divorcian a cada rato. Son las personas que no encuentran equilibrio en su vida. ¿Y cómo encontrar equilibrio si el equilibrio es en proporción a que tú escuches la voz de Dios? Hermanos, por eso la Biblia dice: somos vivificados en su palabra. Hermanos, cuando nuestra vida o nuestro caminar no va en concordancia a la voz de Dios, ya no hay equilibrio, ya no somos íntegros, vivimos vidas desequilibradas. Y hermanos, vidas desequilibradas son vidas inmaduras. Ya no hay madurez. Ahora, hermanos, hemos dicho que la madurez no es en proporción a la edad. Me encantaría que la edad diera la madurez, pero hay, sin ser despectivo, hay adultos y viejos que siguen siendo unos adolescentes porque tienen desequilibrio en su vida. ¿Sabían ustedes, hermanos, que la gente grande todavía sigue haciendo berrinches? Todavía sigue haciendo plantones y no ha sanado, no se ha quitado el chupón de la boca. ¿Por qué? Porque ha olvidado y ha dejado a un lado aquello que da madurez. Y lo que da madurez es cuando respondemos a la voz de Dios de manera congruente. Hermanos, cuando Dios habla, me encanta, hermanos, porque las palabras no solamente son sonidos. Las palabras construyen, dan vida o destruyen. Las palabras dan vida o matan. Si tú le dices a un niño: eres un inútil, eres un menso,
Esa palabra tiene poder y va creando en ese niño que cuando es adolescente va a decir: yo no sirvo para nada. Hermanos, tengan cuidados con sus palabras. No se manchen la boca con palabras que destruyen, que lastiman. Por eso la Biblia dice, mis amados hermanos, que nuestras palabras sean sazonadas con sal. Pero ¿saben una cosa? Qué incoherente es escuchar a quienes dicen ser hijos de Dios diciendo groserías, diciendo palabras que lastiman, porque de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Somos imagen de Dios, y he dicho todo esto porque la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es vida. Cuando Dios habla, llama a lo que no es a la existencia. Me encanta esto. Sea la luz, y fue la luz. Dios da vida a lo que no es. Dios llama al equilibrio, al caos. Y la tierra estaba desordenada ahí. La tierra estaba desordenada ahí. Había caos. ¿Y saben qué es lo que trae orden y armonía a tu vida? No es que pongas tus mechitas de incienso vendida por los chinos en el centro de la ciudad. No es que pongas las cortinas rojas y hagas tu casa donde más entra el sol, o que se equilibre el cosmos. Hermanos, muchos cristianos bien preocupados diciendo: ¿qué va a pasar con el eclipse solar? Se está alineando los astros. Y claro que son astros, pero es un elemento puramente científico. ¿Y sabe qué sostiene eso? El poder de su palabra. La palabra de Dios, cuando es llevada a cabo, da vida espiritual, emocional, social y como tú lo quieras ver. Pero cuando mi vida no está en balanza con el llamado de Dios, hay enfermedad, hay inmadurez, no hay robustez, no hay sanidad. Por eso Pablo dice: esta es la voz de Dios y esto da vida a la comunidad. Y me encanta porque lo vamos a ver, porque justamente el apóstol Pablo está en el medio de la carta. Está en el mero centro de la carta, porque aquí es el parteaguas. Y él, hermanos, por favor, escuchemos a Pablo. Pablo dice: si ustedes entienden esta voz, esto les va a dar equilibrio en todo. Primero que nada, ustedes personalmente, luego en la iglesia, luego en la sociedad, porque van a ver ustedes que Efesios 4 y 5 dice: esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia. Mujeres, sométanse a sus esposos. Hijos, sométanse a sus padres. Trabajadores, respeten a sus amos. Amos, trabajen bien con sus empleados. En pocas palabras, cuando yo estoy en equilibrio con la voz de Dios, voy a experimentar sanidad personal, sanidad eclesiástica, sanidad familiar, sanidad matrimonial y sanidad en el estrato social. No es Marx, no es socialismo, mis amados, no es seguir la corriente de Freud para sanar el problema del ser humano. Tiene que ver con el subconsciente y deseos reprimidos. No. Tampoco es la filosofía, mi querido Nietzsche. Dios ha muerto y por lo tanto el problema, decían estos sujetos, la religión es el opio de la sociedad. La religión no puede resolver el problema del ser humano, pero hay alguien que sí puede darte equilibrio y se llama la voz de Dios. ¿Hemos entendido esto? Por lo tanto,
tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Crecer en madurez, mis hermanos, es ir desarrollando un lenguaje de tal manera que yo sé cuando Jesús habla. Hijos, llega un momento, bueno, hasta este punto en mi vida, ¿verdad que todos aquí reconocemos la voz de nuestra mamá y de nuestro papá sin verlos físicamente? ¿Sí o no? Y no solamente nosotros. Nos ha tocado convivir y me da mucho gusto porque muchos de nuestros hijos son amigos. Me encanta cuando mis hijas dicen, mis amigos. ¿Y quiénes son tus amigos? Y empieza a citar a todos los hijos de ustedes, ¿no? Gracias a Dios por ello. Pero cuando hemos estado en algún evento, de repente se escucha un llanto y unas mamás se paran rapidísimo porque son las más cercanas, ¿no? Los papás allá todos sentados. Pero luego veo a mamás tranquilas y luego le digo, y hermana, ¿usted por qué no se levantó? Ah, pastor, es que yo conozco el llanto de mi hijo. A veces en el supermercado, Grace está siempre pegada a su mamá, no se despega, son personalidades. Pero a la que tenemos que tener mucho cuidado es Abby, porque Abby dice, a mí no me importan mis papás y se va para allá. Pero nunca pierde de vista el sonido de voz, de tal manera que cuando dice su papá, también su mamá a veces, Abby, ella sabe ubicarme que le está hablando su papá. Madurez significa escuchar la voz de nuestro Padre. Son mis ovejas, dice el Señor, Juan capítulo 10. ¿Saben por qué son mis ovejas? Porque ellas oyen mi voz. Eso también yo lo viví. Las ovejas saben reconocer cuando son mandadas a un bosque. No lo voy a hacer para no quedar en ridículo, pero los que cuidan las ovejas, hermanos, hacen un sonido y las ovejas vienen. Qué interesante. Los pastores se van, dejan que las ovejas se dispersen, pero luego ellos hacen un grito y literalmente todo su rebaño se acerca. Nuestra vida debe ser una respuesta al llamado de Dios. Así que, amados hermanos, es un llamado personal. Ahorita Dios está hablando de manera general, pero Dios habla de manera individual a todos los días. Me encanta un himno que dice, Señor, tú me llamas por... Yo antes peleaba con mi nombre. ¿Cómo es el de anciano de iglesia? ¿Cómo se te ocurrió poner Laur? ¿Por qué no Moisés? ¿Por qué no Pablo? ¿Por qué no David? ¿Por qué no Isaías? Pero me puso Laur, vaya usted a saber dónde lo trajo. Bueno, sí, ya lo sé, ¿verdad? Sin embargo, ¿sabes qué me encanta y cómo aprendí a amar mi nombre? Que el Señor lo conoce. El Señor conoce mi nombre y fue su soberanía que ese fuera mi nombre. Ahora me encanta mi nombre, porque Él conoce mi nombre y sus labios pronuncian mi nombre. Y todos los días, todas las mañanas, Él se levanta y dice, hoy le voy a hablar personalmente a mi oveja, a mi hijo. Él es Laur y le voy a dar alimento. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados me hará descansar, junto a aguas de reposo. Todos los días el Señor te llama para darte pasto y agua. Pero ¿sabes qué dices tú? Hay mucho que hacer. No quiero oír ni quiero comer el alimento que me va a dar vida. Y hermanos, cuando le damos la espalda al llamado de Dios, que es el alimento para tu vida, comienzas a desfallecer, a morir y experimentas inmadurez y desequilibrio en tu vida. Cuando desarrollamos madurez, la voz de Dios y nuestros oídos tienen una intimidad orgánica. Esto no es letra muerta. Esto no es cualquier libro. Esta es la voz de Dios. Tu palabra es vida. La palabra de Dios es vida, hermanos. Pero ya no leemos, escuchen esto.
Porque la madurez no está en que lea todos los días la Biblia de manera mecánica. La madurez está en que yo lea la Biblia y yo me la apropie y escuche la voz de Dios y impacte mi vida. Eso se llama algo orgánico. Y yo quiero cerrar diciendo, es sencillo el mensaje de hoy. ¿Quieres obtener estabilidad en todas tus áreas? ¿Quieres obtener madurez en tu vida y sanar? Porque muchos estamos enfermos emocionalmente. El que me diga que no, pues le vamos a hacer una estatua allá afuera. Todos tenemos problemas. Hoy la psicología dice traumas, y muchos de esos son idolatrías y también son heridas en nuestro corazón. Pero la forma de sanar, hermanos, es tener equilibrio en mi vida, escuchando su voz y siguiendo su voz. ¿Cuál es la clave para una comunicación eficaz con otras personas? La palabra. Cuando ellos hablan, yo escucho, pero también yo respondo a él. Es decir, lo aprendimos allá jóvenes, aprendimos el círculo de la comunicación. Me acuerdo de mis clases de redacción o español. Hermanos, nos enseñan en la escuela que para que haya buena comunicación debe haber un mensaje, debe haber un diálogo, pero debe haber alguien que habla y alguien que ¿qué? Y después ese que escucha, habla. Y ese es el círculo de la comunicación. Qué descubrimiento divino, porque la Biblia lo dice. Dios habla, yo escucho, pero también yo respondo. Yo leo mi Biblia y respondo. Lo mismo sucede con Dios. Hermanos, doy consejería matrimonial constantemente y algo que muchos se quejan, hermanos, es que no me escucha. Es que a veces no hay comunicación ya en el matrimonio, porque antes de escuchar ya estamos preparando el discurso que vamos a hacer y nos encanta señalar a todos que todos tienen el problema menos quién. Ay, pastor, es que si yo no la hubiese conocido no sería así. Más bien vino a sacar tu pareja lo que tú ya eras. Y para eso te envió Dios, porque el matrimonio es santificador, gloria al Señor. Pero hermanos, no sabemos escuchar. Hay una comunicación deficiente. Una comunicación eficiente es cuando yo escucho la voz, pero también respondo y hay un diálogo. Es que ya no podemos hablar. Contigo ya no se puede hablar, decimos, ¿no? Porque ya no se escuchan con empatía. Ya no hay concentración para escuchar. Y a veces tenemos que decir en el siglo XXI, dejen su celular. Porque estamos queriendo hablar y ¿cómo estamos ahí? A ver, dime, te escucho pues. Tenemos que aprender a escuchar a nuestra pareja y a nuestros hijos. Pero sobre todo, tenemos que aprender a escuchar a Dios. Y para escuchar a Dios debemos dejar todas las distracciones, hermanos. Una comunicación eficaz es cuando yo leo mi Biblia todos los días y obedezco a lo que Dios me llamó ese día. Porque estoy convencido que Dios, cada vez que abres tu Biblia, Él te habla, te da un mensaje. Tú respondes en gratitud a Dios porque fue Él que te habló. Le respondes diciendo gracias porque tú sabías lo que necesitaba hoy y ahora voy a vivir conforme a eso que me hablaste. Bueno, esto lo digo para hacer una promoción a venir a la Escuela de Formación Cristiana. En Escuela de Formación Cristiana hemos aprendido a leer la Biblia de manera correcta. Porque muchos pueden estar leyendo la Biblia y, hermanos, ¿no es cierto que eso es lo que pasa? Hay gente que se sabe la Biblia y lee su Biblia y su vida sigue igual. Por lo menos ya avanzaron un poquito, porque también hay gente que ni siquiera está leyendo su Biblia y se dice ser cristiano. Pregúntele al hermano Josué. Me habló de hermano Josué en la semana: pastor, estoy un poco desanimado. Bueno, le pongo un poquito de mi cosecha, hermano Josué. Hace un año, en el plan de lectura, somos cerca de 170 miembros, más todos los que estamos aquí, y solamente un poco leía la Biblia. Un 5%.
Y yo digo, por eso estamos como estamos. Pero por lo menos nos pusimos felices porque avanzamos un 10%, ¿no? Siguiente plan que comenzó este año. Se dejan las papeletas allá atrás para leer Romanos y ahora dar un pasito, responder. Allá siguen y me dijo el hermano Josué, pastor, ¿cómo ve? ¿Ya lo cancelamos? Porque solo 5 o 7 vienen a recoger papel. ¿Y los demás? Escuela de formación cristiana te van a enseñar cómo leer la Biblia, cómo escuchar el llamado de Dios y poder responder a su voz, porque si no